Nos silenciamos. Habilitamos la sala. Ok. Son las 1:02. Voy a esperar un par de minutos más para saber si llega alguien. A ver. ¿Dónde está? Acá, ¿ven? Lo que yo me envié de última videoconferencia, la sección corresponde ahora. Estamos día miércoles. Corresponde la sección 42. Sección 22, 51. 42 es esta. A las 13 horas. A las 13 horas, son las 13:04. Y terminan los dígitos en 98, 99. Y 98, 99, mismo que tengo yo. Ya no ha llegado nadie todavía, nomás. Un ratito más. Voy a pausar mientras tanto. 13:05. Todavía no se conecta nadie. Yo les envié el link por correo. Tenía la grabación en pausa precisamente porque no se metía nadie. Yo no entendí por qué. Me puse a mirar el aula. Como estaba media caída, les mandé el link por correo y sabe que no se había conectado nadie. Nadie. Revisé, quizás me había equivocado. Yo, no, nada. Nadie. Qué bueno que usted se conectó y no me dejó solita. Es que, ¿Ah? claro, profe, sabíamos todas que hoy día había clase con usted. Es raro porque todas sabíamos que había clase con usted hoy día. Y entonces, ¿por qué no se... Yo me metí al aula, bueno, el aula como se cae cada rato no lo uso mucho para escribir ya, pero nadie me dijo nada que había pasado. Así que no sé qué onda. Sí, Bueno. ahora le escribí al WhatsApp, profe, a las chiquillas, porque había preguntado a una compañera si era hoy día, y ahí le escribí que sí era ahora. Ya, menos mal. Sin contestar. Le sugiero me comunique por mail mejor debido a las intermitencias, ay Dios, del aula. Ya. Lo que pasa es que como no me había podido meter al aula virtual, tenía varios Ya llegó la mensajes. compañera Mara. Ya, qué bueno. Buena. Buena cosa. Bienvenida. Vamos a ver, no sé, de lo que han estudiado, ¿tienen alguna duda en lo que puedo orientarlas? Profe, la verdad, por parte mía, yo no he estudiado nada porque no me he sentido muy bien. ¿Por qué? Desde el día lunes, la verdad que yo le conté que estaba media mareada y ¿Y sí? sigo igual hasta el día de hoy. Y Profe. no pude verla a ningún médico o algo. Es que, profe, ir al hospital e ir a buscar bichos nomás. Pero, por ejemplo, en Maipú tenemos los médicos que van a domicilio por la alcaldía. ¿No tienen en la comuna donde ustedes estén que vayan? Es que yo estoy en Algarrobo, pues, profe. ¿Y en Algarrobo no tienen médico a domicilio como por la No alcaldía? he visto en el Cefán, o sea, hay un número donde hay que llamar, profe, pero si uno tiene todos los síntomas para que el médico venga a la casa. Nada más que eso. Pero por eso, pues si va a la casa por último y la pueden evaluar para que no tenga que ir al consultorio o al hospital para que, sí, pues, para que se llene de coronavirus después ni un brilloski, pues, ¿cierto? No, pues, profe, yo tengo 2 niños chicos todavía. ¿Ah? Yo tengo 2 niños chicos todavía, profe, entonces no es la gracia enfermarme. No, pues por eso mismo, no tiene como la municipalidad no tiene como enviarle algún médico a domicilio al consultorio
médico a domicilio, que le echen una miradita para qué tiene? De verdad, profe, no he visto eso que me dice usted. Solamente vi como la propaganda que decía si uno tenía todos los síntomas, llamar a este número. ¿Llamar a dónde? Llamar al número que daban para que Ya, el pues médico... hágalo, pues, ¿y en qué topa? Y le digo que estoy con los síntomas igual. Dígale nomás. Ah, ya. Ahora, si le van a decir, no, tiene que venir al consultorio, al hospital, usted le dice, bueno, sabe que en realidad no sé, no estoy segura que sea para tanto. No sé, porque no está con todos los síntomas, ¿verdad? No, no, profe, si es solamente donde me levanto y me mareo, si es eso. Yo pienso de repente que puede ser mi oído, profe, El el oído oído medio, sí. Cuando hay, por ejemplo, enfermedades que no se trataron bien en el momento, no sé, pues alergias en cuadro actual, puede ser que se generen estas alteraciones de diferencias de presión en el oído medio, y que por medio. eso uno anda como, emborrachado, como dice la abuelita. Sí, así ¿Cierto? ando. Sí, así ando. Emborrachada, sin haber bebido nada. Ujú. Pero yo por mi lado, profe, no he estudiado nada, no soy mi otra compañera. De verdad que yo ni he pescado su materia de esta semana, profe. Qué feito. A ver. De un momentito estoy contestando uno. ¡Uy, qué otro! La sesión será el día jueves a las 18, como siempre. ¿El jueves va a ser la prueba, profe? Sí, señorita. Ahora sí ya regreso acá y me dejo de mirar el aula porque es del terror. Sí, el día jueves planificamos la evaluación y se los comenté el día lunes en la videoconferencia, ¿se acuerdan? Y entra todo lo que es procedimiento de colaboración, o sea, todo lo que nosotros ya vimos la última vez que nos contactamos por videoconferencia. ¿Se acuerdan que vimos los procedimientos de colaboración en hemocultivo, en gases arteriales? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Ya, acá vamos a... ingresa todo eso en la prueba más lo que faltó revisar del PowerPoint, o sea, Ah, de los PPT que enviamos para análisis. ¿Sí? usted me mandó hartas cosas al correo y yo se las traspasé a las chiquillas todas al WhatsApp. Gracias. Yo no sé quién es la delegada de curso, delegado, entonces llegué y agarré papa. Como usted se había ofrecido la última vez para enviar cosas, se la envié. Claro, porque como estaba caída el aula, para que tuvieran cómo estudiar, preferí enviarle los materiales. Ya. Ujú. Vamos a ver, ¿qué dudas tienen? Dijeron que no habían podido meterse a revisar la materia. Pero está la Daniela también, profe. No sé si la Daniela tiene algún problema. Cita Danielita. Ah, profe. La Daniela nos dejó en visto. Se conectó y nos dejó hablando como los monitos animados. Bueno, Ujú. revisemos rápidamente el PPT, ¿ya? Ya. Como para salir de la duda, si es que tienen alguna. Nosotros la última vez vimos por último el Papa Nicolau, si no me equivoco, y quedamos pendientes Sí, para centesis y toracocentesis. sí. ¿Cierto? Ya. Ok. La paracentesis es una técnica altamente invasiva, ¿ok? Que consiste en drenar o en sacar líquido de la cavidad peritoneal, que puede ser utilizada con dos fines esta técnica. Una, con fines diagnósticos, para probar o analizar en el laboratorio cuáles son las condiciones y características de la muestra, ¿verdad? Y poder determinar qué es lo que hay dentro de la cavidad abdominal, cómo está el contenido de ese líquido, ¿verdad? O puede ser utilizado, perdón, o puede ser utilizado también con fines terapéuticos, que va dirigido a descomprimir la cavidad abdominal. ¿Ya? Esta presencia de líquido se debe principalmente a una patología llamada cirrosis. En la cirrosis hay una alteración crónica y irreversible, ¿verdad? Y terminal del estado del hígado. Y se caracteriza precisamente porque el hígado no realiza las funciones que tiene que realizar. ¿Ok? Como el hígado no realiza las funciones que tiene que realizar, se genera una serie de cambios que son visibles, por ejemplo, en que el paciente está más edematoso,
en que el paciente está con ictericia, que las orinas tienden a salir colúricas, es decir, color Coca-Cola, color oscurito, que las deposiciones salen acólicas, o sea, acolia, las deposiciones vienen sin color, vienen blanquitas, ¿ya? Hay una disfunción entonces del hígado, y entre otras complicaciones o otras características que tiene esta cirrosis, es que se deja de producir y metabolizar una proteína que funciona en el cuerpo y que se llama albúmina. Esta albúmina, entre otras cosas, lo que hace es mantener el agua de la sangre dentro del vaso sanguíneo. Ustedes saben que no tenemos sangre en polvo, ¿cierto? La sangre viene líquida, ¿cierto? Entonces, para que el agua de esta sangre, para que la sangre líquida, blanquita, la parte del suero, se mantenga dentro del vaso sanguíneo, es necesario que participe una serie de factores y entre ellos se requiere de la participación de la albúmina. Como el hígado no está funcionando, no pesca, no hay producción de albúmina, no hay metabolización suficiente de albúmina y por lo tanto el agua sale del vaso sanguíneo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se genera producto de esta falta de control dentro del cuerpo con el agua, se produce un aumento de volumen dentro de la cavidad abdominal. Imagínense cuando ustedes han estado distendidas, cuando han estado hinchadas. ¿Alguna vez han estado hinchadas, cierto? ¿Hinchadita? Sí. Ya, ok. Imagínense esa sensación que ustedes tenían cuando estaban hinchadas. Y el abdomen está distendido, ¿verdad? Está redondo, globuloso, llega a estar brillante casi, ¿sí? Y que hay incomodidad para poder respirar, porque como que tanta presión en la guatita no te deja respirar bien, ¿verdad? Ya. Todas esas sensaciones que ustedes han vivido cuando han estado con el abdomen distendido, es la misma que vive una persona que tiene una ascitis o una cantidad importante de líquido en la cavidad peritoneal. ¿Ya? Obviamente la molestia del usuario que tiene este líquido es mucho peor, porque el líquido pesa a diferencia del aire, ¿cierto? Ya. Entonces, la idea es con la paracentesis poder realizar una punción de tipo percutánea, es decir, a través de la piel, para ingresar a la cavidad abdominal o cavidad peritoneal y poder retirar la cantidad de líquido que está obstaculizando el buen funcionamiento del organismo. Porque por un lado el usuario no puede respirar, por otro lado piensen que toda esta agüita está comprimiendo no solamente hacia arriba, o sea, no solamente tenemos problemas porque el tórax no se expande, sino que además toda la comida que llega aquí al estómago tiene dificultades para avanzar, porque está comprimido el estómago también. Todo lo que es el área intestinal, sistema digestivo, intestino delgado, intestino grueso, está comprimido, el agua le está generando una presión encima y no deja que las deposiciones avancen. Por lo tanto, va a haber muy poquitita deposición o no va a haber. Y mientras más tiempo pasa la deposición en el intestino, más dura se vuelve. ¿Ok? Se genera estreñimiento. Entonces no es solamente un factor o una consecuencia de la presencia de este líquido, sino que son varios. ¿Ya? Vamos a ver, entonces la paracentesis se va a realizar para poder sacar este líquido que está en la cavidad peritoneal. Bueno, con fin terapéutico en este caso sería sacar el líquido. Y o también se va a realizar con fines diagnósticos, porque mediante la extracción de este líquido yo lo puedo echar en un tubo y ese tubo se va a ir a un laboratorio y en el laboratorio lo van a analizar y me van a decir cuál es el contenido que hay de este líquido en el abdomen. ¿Se entiende? Sí. Ya, ok. Para realizar este procedimiento, no sé si ustedes vieron el video, pero si no lo han visto, les sugiero que lo vean. Para realizar este procedimiento, primero el usuario tiene que bañarse, lavarse muy bien la zona abdominal con agua y jabón neutro o jabón antiséptico según la normativa del hospital o clínica donde esté. Y si no tiene la capacidad de hacerlo solo, porque tiene reposo absoluto, porque se cansa, porque lo que sea, lo tienen que hacer entonces ustedes ese procedimiento, ¿ya? Luego de eso tienen que dejarlo en una posición semi-Fowler o en posición de cúbito supino con apoyo en la cabeza y en los omóplatos.
y para favorecer un poco la mecánica ventilatoria, ¿verdad? Semifowler es normalmente lo que se utiliza. Y van a tener que asistir al médico para realizar el procedimiento. Hay que considerar que este es un procedimiento que debe ser realizado de forma estéril, ¿ok? La cavidad abdominal es una cavidad estéril, ¿cierto? El peritoneo es estéril. Nosotros cuando realizamos una punción, el médico cuando realiza la punción en este caso, va a dejar una comunicación establecida entre la cavidad peritoneal y el mundo exterior. Por lo tanto, hay muchísimo riesgo de que ingrese un microorganismo y que colonice la zona peritoneal. El individuo después hace una peritonitis y si no se maneja a tiempo se muere. Hay que considerar también que los usuarios que están con cirrosis, las defensas que tienen también están más bajas. El cuerpo no tiene la misma capacidad de producir las defensas que condiciones de salud. Por lo tanto, también tenemos ahí un riesgo mayor de que la persona enferme. ¿Ya? Por lo tanto, el procedimiento sí o sí se debe realizar de forma estéril. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Además de asistir en lo que es la limpieza o de frentón ya tener que limpiarle, lavarle la guatita, vamos a presentarle los materiales al médico. El equipo estéril, ¿ok? Vamos a llevar el equipo de ropa estéril, vamos a llevar delantal estéril, guantes estériles, compresas estériles, ¿verdad? Vamos a llevar paños, hay médicos que prefieren el uso de paños para dejar encuadrada la zona que se va a puncionar, para disminuir el riesgo también de contaminación. Vamos a requerir enviar o pasarle povidona quirúrgica o tópica o clorexidina según las normas que tiene cada establecimiento de salud en relación a realizar la asepsia de la zona. ¿Ya? Si ustedes se fijan, dentro del equipo que le pasamos va una copela. Dentro de esa copela nosotros vamos a verter o escanciar el antiséptico que se va a utilizar. ¿Ya? Vamos también a presentarle, el usuario ya está de espaldita, ¿verdad? Le pasamos al médico los insumos para que se vistiera, se puso los guantes. Antes de eso se había puesto la cofia o gorro y se puso también una mascarilla. Ya, se puso el delantal, se puso los guantes estériles y usted le fue pasando los materiales, ¿cierto? Ya puso su campo estéril, tiene su riñoncito, tiene la copela lista, le va a ir pasando apósitos para que vaya untando en el antiséptico y haga la asepsia de la piel, ¿verdad? Y va a pasarle la aguja de 10, perdón, la jeringa de 10 cc con una aguja de 21 Y, ¿ya? Vamos a necesitar una, dos o tres agujas, dependiendo de si se va a realizar la punción con jeringa y aguja directamente, porque por si cualquier causa se tapó la aguja, se lesionó, se rompió, se cayó, se contaminó, lo que sea, tengamos agujas de repuesto. Vamos a pasarle las gasas para que una vez que termine la punción, el médico podamos poner una gasa comprimida en la zona donde se puncionó, un Tegaderm para cubrir la gasa estéril que está puesta encima de la zona abdominal, ¿ok? Y los tubos de muestra para llenar los frascos. ¿Hasta aquí vamos bien, chiquillas? Sí, profe. Ok. Entonces, revisando, tenemos los antisépticos que se van a utilizar, apósitos y gasas para realizar la asepsia de la piel, también por si se requiere limpiar algo con alguna gasa, ¿verdad? Se salió un poco más de líquido abdominal, ok, lo que sea. Las tórulas de algodón que se puedan requerir también si es que lo piden para hacer la asepsia de la piel. El equipo de ropa, mascarilla, gorros clínicos, porque no queremos ni que el médico hable o tosa o estornude encima de la zona donde está realizando la prueba. Y gorro clínico porque no queremos que vaya a salir un pelo en la zona tampoco. Pues imagínense un pelo en la zona donde está trabajando lo más estéril posible, nada que ver. Guantes de procedimiento, guantes estériles, procedimiento para el que asiste, estériles para el que realiza el procedimiento. Lidocaína para generar una anestesia en la zona, ¿ya? Igual que en la punción lumbar chiquilla, se va a infiltrar esta lidocaína en la zona donde se funciona, donde se va a realizar la punción, ¿ya? Por lo tanto, tienen que llevar una jeringa de 3 o 5 ml
y agujas de 23 o de 25G. ¿Ya? O sea, las azulitas o las naranjitas. ¿Ok? Y con esas van a ir infiltrando el médico, generando micropápulas, infiltración encima para poder sacar, para poder anestesiar la zona. Tela adhesiva o Tegaderm para después cubrir la herida o el lugar donde se insertó la aguja, jeringas, 2 jeringas de 3, 2 jeringas de 5, 2 jeringas de 10, 2 jeringas de 20, porque puede requerir más de una jeringa para poder tomar líquido, para poder enviarlo al laboratorio, y de distintos ml porque puede requerir para aplicar anestesia o porque requiere aplicar alguna otra cosa y necesita la jeringa. Bueno, importante. Dígame. Profe, consulta, ¿siempre hay que llevar una cosa de más de cada implemento? La idea es que en lo que son elementos que se puedan contaminar o que el médico pueda requerir, sí, que podamos contar con esos materiales. Porque imagínense que está en una habitación cerrada y está haciendo el procedimiento y llevó una pura jeringa de 10. Y el médico necesita otra jeringa de 10. Va a tener usted que salir de la habitación, buscar la jeringa de 10, volver a la habitación, y todo ese tiempo el paciente está esperando y está despierto y está viendo cómo tiene la guata clavada, ¿ok? Entonces hay que siempre tener la precaución de mantener todos los materiales. Ya. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, claro. Ya. Cuando se va a realizar el procedimiento de paracentesis, pero se realiza con el fin de drenar el contenido de la cavidad peritoneal, o sea, con fines terapéuticos, lo que se realiza en ese caso es que el doctor utiliza una bránula para puncionar, ¿ya? En ambos casos, chiquillas, en todo caso, ya sea para drenar líquido o para tomar muestra, se puede utilizar la bránula. Hay médicos que prefieren realizar la punción con jeringa aguja, saca la muestra y ya está, ¿ok? Pero si se requiere dejar un drenaje en la cavidad peritoneal para poder drenar este contenido, entonces en ese caso lo que se hace es utilizar una bránula o un trocar, las mismas que utilizan para poner las vías venosas. ¿La han visto? Que uno introduce. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les comenté lo de la punción lumbar? Que habían unos trócares largos que eran parecidos a las bránulas, que tenían un teflón y una aguja dentro. Sí. Ya, este es lo mismo. En este caso se utiliza la bránula, la misma que usted utiliza para poner una vía venosa o para pasar medicamentos despacio, la que queda puesto en el brazo, ¿ya? Aquella que tiene un mandril o un fierro por dentro y que tiene un teflón o un plástico por fuera. ¿Sí? Ok, entonces el médico lo que hace, mismo procedimiento, chiquillo, en todo caso, preparación de la piel, el paciente se acuesta de cúbito supino o posición semifaula, el médico traza una línea desde el ombligo hacia la espina ilíaca izquierda, una línea imaginaria, se solicita que el paciente esté ligeramente lateralizado hacia la izquierda para poder mejorar las condiciones de circulación, porque hay mucha compresión de arteria ahí, y compresión de vasos sanguíneos. El médico realiza la punción, pero la realiza con la bránula. Él observa dónde va a puncionar, pone la bránula en un ángulo perpendicular a la piel, 90 grados, ¿ok? Y cuando ve que hay un reflujo de líquido acítico que tiene características más amarillitas, ¿okay? Como agüita de miel, ¿okay? Como agüita color amarillo, agüita dorada, ¿ya? Cuando ve que hay un reflujo de este líquido, retira el mandril y deja la silicona dentro, o deja el tubo puesto. ¿Se entiende, chiquillos, o no? Me quedó la duda, profe, ¿dónde se ponía? Ok. Zona abdominal. Tan feo mi dibujo. Se pone la bránula, se entierra la bránula. La bránula, ¿verdad? Que va... Ay, que tengo mal dibujo. Bueno, es una bránula, ¿ya? No se burle. Es una bránula. Esa bránula se entierra y después queda... Lo hice fea, perdónenme ya.
Queda el teflón, ¿verdad? Que va con la aguja metida adentro, ¿cierto? ¿Usted se ha fijado de eso? Sí, eso sí, profe. Mi dibujo es feo, yo lo sé. Se introdujo y después lo que queda es solamente la parte del teflón introducida. La aguja se salió. Esto que estaba acá adentro se sacó y quedó solamente la bránula puesta ahí. ¿Sí? Ya, ahora sí, profe. Si usted se fija en este dibujo de acá, se ve más claro. Se introduce la aguja con el teflón, se saca el mandril o la aguja y queda el teflón puesto adentro comunicado con la cavidad peritoneal. Aquí se conecta una llave de 3 pasos. ¿Ok? Esa llave de 3 pasos lo que va a permitir... Aquí está. ¿Cómo la llave de 3 pasos? ¿Se entiende mi llave de 3 pasos? Ok. Esa llave de 3 pasos lo que va a permitir es que se mantenga abierto el flujo, ¿verdad?, de líquido peritoneal que va a ir comunicándose hacia una bolsa recolectora que va en circuito, todos estos circuitos cerrados, igual que cuando ponen sonda Foley, ¿se han fijado? Ya. Entonces va a quedar la bránula, la van a unir a una llave de 3 pasos, ¿sí? Y la otra parte de la llave de 3 pasos va a ir conectada a un alargador venoso, un alargador, ¿verdad? Que va a ir conectado con esta bolsa de recolección. ¿Sí? Ok. Entonces, se pone la bránula, se conecta la llave de 3 pasos, se conecta el circuito. Necesito tomar una muestra de ese líquido, ok. La jeringa la conecto en este lado de acá, ¿verdad? Tic, 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 tic. Ya. Giro la llavecita de 3 pasos propiamente tal y dejo permitido el paso desde el líquido peritoneal hacia la jeringa y está cerrado el paso. ¡Ay, me quedó todo feo! Está cerrado el paso para ir a la bolsa. Saqué la muestra que necesito y entonces giro nuevamente la llave de 3 pasos, dejo sellar esta parte de acá y dejo permitido el flujo hacia la bolsa recolectora. ¿Se entiende? Sí, así, ahora sí. Ahora quedó más claro. Ok, entonces, reconociendo el procedimiento, yo les invito a que observen los videos para que les quede más claro. ¿Ok? Y si tienen dudas, me las hacen a través del correo, porque yo no sé si que acaso el aula va a volver a tener dificultades. Y no quiero que se acumulen las preguntas y que no puedan resolverse. Bueno. Ya, pues. El rol del TENS entonces, preparar al paciente, recolectar el material, preparar la piel, presentar el material estéril, colaborar en la rotulación de la muestra, controlar signos vitales, acomodar al paciente, medir peso y perímetro abdominal. Me voy a detener en estos 3 puntos de acá. El usuario, antes de que se realice el procedimiento de punción abdominal, tenemos que pesarlo y tenemos que medir la circunferencia de su cintura, ¿ya? O la circunferencia del abdomen. Vamos a necesitar pesarlo para poder medir posteriormente cuánta fue la pérdida o cuánta fue la extracción de líquido efectivamente que se realizó, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, cuando el paciente está siendo sometido a este procedimiento, chiquillos, ¿sabe? Marti, estoy en clase, mi amor, porfa. Perdón, estoy sin audífono y se escucha todo, chiquillos, lo siento. Cuando el... Ay, qué atroz. Cuando el usuario se le realiza este proceso... Perdón, es que me desconcentré con el ruido. Había que medir, profe, ahí estábamos, antes de subirlo, antes de hacer el procedimiento. Bien, lo pesamos para cuantificar la cantidad de líquido que se va a sacar. Vamos a pesarlo antes y vamos a pesarlo después. Y vamos también a medir la circunferencia de cintura o el perímetro abdominal.
A nivel del ombligo siempre, parte del ombligo, da la vuelta a todo el cuerpo y termina en el ombligo. ¿Y de cuánto fue lo que disminuyó en volumen? ¿Ya? Y hay que tener pendiente, chiquillos, también de que cuando se realiza la extracción de esta cantidad de líquido del cuerpo, el usuario puede presentar alteraciones en su volemia, o sea, perdón, alteraciones en su hemodinamia. Yo les comenté que la albúmina, entre otras cosas que se encargaba, era de regular la presión arterial del usuario, ¿cierto? Como hay un desequilibrio en la cantidad de agua que está dentro de las venas y la que está fuera de las venas y de las arterias, entonces la presión tiende a estar baja. Y cuando yo retiro líquido del usuario, es muy, muy probable, altamente probable, casi 100% confirmado, que el usuario va a presentar una baja de la presión arterial, ¿ya? Hasta el momento, como el usuario estaba con un abdomen prominente, distendido, estaba generándose presiones pequeñas dentro del cuerpo que ayudaban a mantener la presión ligeramente estable, ¿verdad? Al yo retirar ese líquido, las venitas y las arterias tienen menos presión y por lo tanto la presión también va a caer, ¿ya? Para evitar que el paciente tenga consecuencias asociadas a esta disminución de la presión, es que antes de iniciar el procedimiento se deben controlar los signos vitales con especial énfasis en presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿ya? Y saturación, pero arterial y cardíaca principalmente. Y una vez que se va realizando el procedimiento, mantener la monitorización. Se le va a instalar una vía venosa y se le va a ir pasando volumen de a poco, ¿ok? Según indicación médica, y también se le va a pasar albúmina. La albúmina se va a utilizar como un expansor de volumen. ¿A ustedes les pasaron ya o les han pasado los de equilibrio hidroelectrolítico y los sueros? No, profe. No, nada de administración de medicamentos todavía. Ya, pero por ejemplo, lo que tiene que ver con cuáles son los sueros isotónicos, hipertónicos, hipotónicos, No, profe, ¿no? que Ya. yo recuerde. Después lo va a comprender mejor, pero a grandes rasgos le voy a decir que hay un tipo de suero que ayuda a expandir el volumen de sangre dentro del vaso sanguíneo, ¿ok? Esperen, estornudo. En pocas palabras, que va a aportar un líquido dentro de la vena o de la arteria para que si hay poquito, aumente ese poquito y así podamos mantener la presión. Expande el volumen de la presión arterial. ¿Ya? Y ese líquido, uno de los líquidos, es la albúmina. Hay otros líquidos también, otros tipos de suero, de fluidos que se utilizan para poder regular la presión, que también son expansores de volumen. Pero en este caso se hace mención especialmente de la albúmina. Entonces, el paciente ya entró al procedimiento, se le está controlando la presión, la frecuencia cardíaca, y se le está pasando también la solución fisiológica y una solución expansora de volumen según indicación médica. Una vez que termine el procedimiento, es importante evaluar el estado del usuario también. Ya lo vamos a volver a pesar, lo vamos a volver a medir el perímetro abdominal y se va a seguir monitorizando la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Y como es un paciente, además, que por la condición en la que está, con su abdomen prominente, distendido, tiene dificultades normalmente para poder respirar bien, o sea, respirar profundo y expandir el tórax para poder oxigenarse adecuadamente, es un paciente que tiende a saturar poquitito, o sea, no poquito, pero digamos más bien bajo en relación a las condiciones normales de un usuario sano. También hay que evaluar cómo está el patrón respiratorio del usuario y la saturación. ¿Se entiende? Sí, profe. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No. Ok. Aquí está especificado. Entonces, la paracentesis se puede realizar con fines diagnósticos, es decir, para analizar la composición del líquido que está en el abdomen, o con fines terapéuticos para poder descomprimir esta cavidad abdominal, ¿ya? Y poder, por tanto,
permitir que el usuario expanda sus pulmones de forma adecuada, tenga un buen patrón respiratorio, una buena mecánica ventilatoria. Va a permitir también que el usuario que tiene comprimidos sus intestinos pueda tener una evacuación un poquito más adecuada, un poquito mejor, ¿verdad? No va a tener compresión constante de la vejiga ni del estómago, va a sentirse mejor. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Ok, vamos a ver la punción pleural o toracocentesis entonces. Respecto de eso, ¿alcanzo a ver algo? ¿O conoce algo? La pleural. mm, ¿No? No, profe. ¿Qué le dice la palabra punción pleural? ¿Qué es lo que usted cree que es? La pleura, algo así. Perfecto, la punción de la pleura. ¿Y dónde está la pleura? La... no estoy confundida, no sé si en la espalda o en el tórax. No se preocupe. La pleura es la membrana que va a cubrir los pulmones, ¿verdad? Por dentro, y tiene también una pleura que es la denominada pleura externa, que está por fuera, por fuera dentro del cuerpo, se entiende, ¿verdad? Que está juntito a la pleura interna, ¿ya? Estas membranas normalmente producen un líquido que evita que se froten o que se junten, ¿ok? Evitan la fricción entre ambas pleuras. Como evita perdón, ese líquido pleural en condiciones normales se produce y también se va absorbiendo de forma tal de que se va renovando constantemente. Cuando hay una patología, ¿ok? Por ejemplo, una neumonía que se trató mal o algún tipo de derrame pleural, va a haber una acumulación de este líquido pleural entre medio de las dos pleuras. Acá abajo hay una imagen, se la voy a mostrar. Aquí, ¿ve? Una membrana externa y una membrana interna, ¿sí? Normalmente entre medio de la membrana externa y la membrana interna se produce este líquido pleural que evita que estas dos pleuras, o estas dos membranas, perdón, se vayan frotando, ¿ya? Evita que se raspen entre sí. Cuando hay alguna patología, se produce mayor cantidad de líquido, el líquido se acumula en las bases del pulmón. Y esto Eso cuando hacen las neumonias, profe, y les queda ese sonido. claro, sí, el sonido no se debe a eso, pero sí hay Ah, ya. una fricción entre medio de las dos, ¿ya? Ujú. Este líquido se acumula en las bases, y al acumularse en las bases evita que el pulmón pueda expandirse y por lo tanto ocupar todo el espacio que requiere para poder llenar de aire y para que se realice el intercambio gaseoso finalmente. Ujú. Bueno, Ujú. cuando se acumula este líquido, entonces el paciente usted se va a fijar que no respira bien, que está con apremio respiratorio, que satura bajito, ¿ok? Que tal vez su respiración es más rápida, menos profunda, y por lo tanto el nivel de oxigenación de la sangre también va a bajar. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Este no es un examen, un examen de rutina, sino más bien frente a situaciones puntuales, ¿ya? Puede que sea líquido pleural o también puede que sea sangre cuando hablan del hemotórax. No sé si lo he escuchado. Ah, sí. Ok, eso es lo que sucede. Entonces, en este caso, lo que se hace es realizar una punción en la base de la pleura, en la base del pulmón, por dentro, ¿verdad? Para extraer este líquido. Mm. Aquí está. Ya. Se realiza para extraer líquido desde la cavidad pleural, para analizarla o para drenar, ¿verdad? En este caso vamos a hablar solamente de lo que es para realizar el examen. Cuando es para drenar se deja un drenaje puesto ahí, ¿ok? Cuando es para análisis se realiza la punción directamente, se obtiene el líquido, se pone en el tubo y el tubo se manda al laboratorio. ¿Cuáles son los tipos de análisis que se pueden obtener del líquido? Análisis bioquímico, análisis de hematocrito, de morfología, citológico, microbiológico, inmunológico. Es decir, cada uno de estos análisis va a ser la pesquisa de algún elemento o de las características del líquido y va a ir en un tubo específico. ¿Ya?
Ya. Nuevamente se solicita que el usuario se lave la zona con agua y con jabón, o sea, que se bañe previamente con jabón neutro o con jabón antiséptico según las normas de cada hospital o clínica. Si no puede hacerlo, va a tener que hacerlo usted. Se posiciona el usuario sentado, apoyado sobre una mesa, con los brazos hacia adelante y con la cabeza hacia abajo. De esta forma vamos a permitir que se abra o se amplíe el espacio entre medio de las costillas, ¿ok? Y que el acercamiento de la aguja o la introducción de la aguja quede precisamente en el lugar donde se debe puncionar. Si se fija ahí con el arqueado de la espalda, la introducción de la aguja va a ir a parar justamente a la zona donde se acumula el líquido. ¿Ya? Va a encargarse de presentarle el material al médico, en este caso, como es un procedimiento que también es estéril, porque tenemos una comunicación directa desde el espacio pleural hacia el exterior, es un procedimiento que implica alto riesgo de infección, si es que no se manipula de la forma adecuada. Por tanto, vamos a requerir que el usuario sí o sí, que el médico sí o sí tenga todos los implementos estériles, y eso parte desde la ropa. ¿Ok? El médico se va a poner los guantes, perdón, se va a poner el gorro, la cofia, la mascarilla, se va a poner el delantal y se va a poner los guantes estériles. Delantal y guantes estériles, entonces va a ir por el médico. Después va a ser la asepsia de la piel con el antiséptico que esté normado en cada hospital o clínica, según la norma de cada hospital o clínica, porque puede ser clorexidina, povidona o alcohol. ¿Ya? El médico posteriormente va a utilizar una aguja larga o un trocar especial para poder realizar la punción en la zona, va a extraer el líquido y va a llenar los tubos de exámenes que posteriormente van a ir al laboratorio. Antes de puncionar, para tomar la muestra, el médico va a hacer una infiltración de la zona que va a puncionar para disminuir el dolor. Va a anestesiarlo con lidocaína. Por lo tanto, también va a necesitar una jeringa de 3 o de 5 ml con aguja de 23 o de 25 G. Igual que en el ejercicio anterior, igual que en el examen anterior. ¿Ya? Entonces ahí están los materiales. Paquete de ropa estéril, guantes estéril, jeringa de 5 ml para aplicar la anestesia, con la respectiva aguja de 25 o de 23. Va a tener que ir con una lidocaína, la jeringa de 10 ml para toma de muestra, va a necesitar aguja larga o trocar y los tubos que son para muestra. ¿Cuáles van a ser las actividades asociadas a su rol? Todas las que le describí anteriormente. Si usted ve el procedimiento en el video, le va a quedar mucho más claro porque va a entender cómo es que se realiza. Y al entender cómo se realiza el procedimiento, va a ir entendiendo cuáles son los materiales, los insumos que se requieren para realizarlo. ¿Ya? De todas formas, aquí están algunos de los roles. Esta parte final, cuando habla de control de signos vitales, tenemos que tener especial enfoque antes, durante el examen, de mantener un control de lo que es la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Durante el procedimiento se le va a solicitar al paciente que respire profundo, ¿ya? De esta forma va también a disminuir el riesgo de punción directamente del pulmón. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tiene alguna duda? No, profe. Ya, bacán. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, orientarla? ¿Algo que no le haya quedado claro del todo? No, profe, me quedó súper claro todo. Igual voy a ver los videos como dijo usted y ahí ya puedo entender mejor el procedimiento. Porque me lo estoy imaginando como dice usted, como usted me lo está explicando, pero voy a ver si estoy bien como yo lo imagino, como es realmente. Es súper bueno que haga eso, ya. Fantástico. Y lo va corroborando también con lo que sale en el PPT para que se haga una idea más general y así no tenga duda. ¿Ya? Daniela, la prueba mañana, como les dije también, la última videoconferencia el día lunes, la prueba es el día de mañana, jueves, a la misma hora que realizamos toda la evaluación, es decir, desde las 18 horas hasta las 20:59. A las 21 horas se cierra el link
Si usted no envió la prueba no me llega y por lo tanto no la puedo evaluar, esa prueba se pierde. Por lo tanto, traten de tomar el tiempo, los 40 minutos, para que puedan realizar su prueba y planificarla con anticipación. ¿Ya? Ya, profe. De nada. Ya, chiquilla. Voy a ponerlas en la lista. La lista pequeñita que tenemos, pero es lo que es. Profe, ¿y el día, cuándo se va a saber quiénes dan el examen? ¿Usted va a subir las notas cuándo? Espero tener las listas el viernes, ¿ya? Porque el día jueves tenemos la prueba nosotros, en toma de muestra, me arroja el resultado a las 9 de la noche y tengo que ir pasando las notas al sistema. Una vez que las notas están pasadas, le indica cuál es el promedio que usted tiene y si el promedio es menor a 5.5, es decir, 5.4 hacia abajo, entonces tiene que rendir examen. Si el promedio es mayor a 5.5, entonces no lo rinde. De todas maneras, con las notas que llevan hasta ahora, más o menos pueden tener una idea de si es que acaso van a tener o no que rendir examen. ¿Ya? Vamos a ver, 27 del 5, está la Vanessa Llori y aquí presente yo. Y está también la Daniela Hidalgo. ¿Usted no me hace más clases ya de todo lo que viene, profe, parece? ¿Qué otros ramos tiene? Me toca ahora administración de medicamentos, parece que nos toca ahora el que sigue, y taller de atención primaria. Ah, no, no lo hago yo, lo tienen otros colegas. Y después, ¿qué tiene? Taller parece del niño y la niña también, profe, parece que me toca. Ya. Ah, ya. No, ya no. Hasta el próximo semestre si es que nos topamos en algún otro ramo, en otra asignatura. He conocido dos, o sea, 3 profes con usted que han sido súper buenos con lo que es la enseñanza, profe, o sea, que uno entiende más en el proceso, que sean como más didáctico, el profe Sergio y usted, y la profe Carolina, la profe que nos hizo anatofisiología la primera vez. Ah, la Carola. Ya, la Carola. Profe, bien flaquita, bien flaquita. Amiga mía, es muy amorosa. Sí, sus métodos son muy, yo con ella entendí mucho anato, mucho. Qué buena, ¿no? Y el profesor Sergio también es súper claro para hablar, es explicativo, es súper descriptivo, así que es muy entretenido estar en la clase del Sergio. Sí. No, y aparte que con usted hubieran sido muy entretenidas sus clases también, porque es bien didáctica, profe. Si no entiende, lo vuelve a hacer de nuevo, igual que el profe Sergio, hasta que nos quede muy claro, y eso igual es bueno. Ay, qué bueno que le haya gustado. La lástima es que estamos en esta metodología, pero igual qué bueno que le haya gustado. Sí, entendí muy bien, profe, sus clases, yo no tengo nada que decir de su clase. Qué bueno, muchas gracias por Y eso. se ven reflejadas las notas, yo tengo un 5.4 y un 5.5 con usted, entonces no me ha ido tan mal con usted. No, pues. Y siempre si tiene dudas ya sabe que puede preguntarme al correo, porque la plataforma como se ha caído, yo prefiero que no me pregunten nada por ahí ya, hasta que se solucione, porque me asusto que no cache que preguntaron algo y no les puedo contestar porque no me puedo meter. ¿Ya? Ya, chiquilla. Les deseo entonces, las puse presente en la lista, a las dos. Son dos cristianas. Bien. Deseo que les vaya muy bien en su evaluación. Si tienen dudas, mándenme preguntas al correo, yo no me demoro mucho en contestarlas, ¿ya? Listo, muchas gracias, profe. Estén muy bien, cuídense. Chao, Igual chao. usted. Chao.